Bienvenidos, apreciados estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático para el grupo 3 de la zona Centro Boyacá. La tutora quien les habla, Yadimilena Camacho Moreno. Estoy en el CEAD de Duitama para cualquier inquietud que se les ofrezca en el proceso. No hago parte de este periodo, pero fui designada, pero pues de todas maneras ustedes tienen un grupo, yo abrí con ustedes un grupo que se los voy a mostrar, que es donde estamos haciendo la reunión. Es un equipo como tal, y ahí podemos escribir inquietudes, entre todos nos ayudamos, bueno, pero siempre teniendo en cuenta que estos encuentros se dan aquí. En la programación a nivel zonal debió haber alguna confusión, alguna situación, y yo tuve que reprogramar las sesiones. Recuerden que esta sesión 2 tiene una ponderación de 20 puntos y la réplica es el sábado para los que no puedan quedarse o para los que, pues si tienen alguna diligencia o tienen otro evento. La réplica, la misma presentación se desarrolla el sábado a las 11 de la mañana. Entonces recuerden que siempre los estudiantes pueden asistir a la sesión o a la réplica. ¿Por qué es importante asistir a alguna de las dos? Porque el estudiante va a poder fundamentar, va a poder hacer un proceso, y los B-Learning ahora buscan es motivar al estudiante pues para que vaya a trabajar el tema, para que vaya a hacer una construcción autónoma, una construcción que le pueda permitir al estudiante hacer un proceso de fundamentación, que es muy importante para nosotros poder ser buenos profesionales. No solo es inscribirnos de manera virtual, descargar la guía y ir a YouTube o revisar. No, hay que fundamentar, debemos prepararnos como profesionales de calidad. Se les hace desde la red de tutores un muy buen material. Hay que aprovecharlo. Ustedes tienen un video de apoyo para cada uno de los ejercicios y pues es importante trabajar en ello. Este B-Learning, esta unidad se llama Métodos para probar la validez de argumentos. ¿Cuál es el objetivo general? Pues motivarlos a ustedes en el aprendizaje de estas temáticas, como es los métodos para probar la validez de argumentos. Como objetivos específicos tenemos evidenciar el porqué y el para qué de la lógica matemática y realizar una actividad interactiva que corresponde a esta tarea 2, pues para ver si nosotros logramos fundamentar en algo. ¿Me confirman si escuchan el video? Bienvenidos, apreciados estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático, a la sesión 2 de B-Learning, métodos para probar la validez de una Gracias. Sí, señora. La directora Sí, se Carolina oye. Castaño, los directores de apoyo y la red de tutores les dan una cordial bienvenida a esta sesión, y debe ser una sesión de motivación para abordar el tema. Aquí no se va a fundamentar totalmente. Esperamos que puedan usar todos los recursos que se encuentran en el entorno de aprendizaje diseñados para ustedes, tanto OVAS como OVIS, y la idea es motivarles a que tengan una idea general del tema. La recomendación especial, o no olviden que esta sesión tiene 20 puntos, que deben colocar su nombre, su número de cédula y todos sus datos de tutor y centro de la mejor manera para que esos puntos sean asignados por el tutor responsable dentro del hoy. Muchas bendiciones para todos. Listo. Entonces, ¿qué es lo más importante que debemos tener claro? Si muchos no habían participado de estos encuentros B-Learning y no se han inscrito en campus, me explico. Vamos a revisar acá de la manera más rápida una cédula que alguien me quiera regalar. El número. Profe, yo. 1049. ¿Quién dijo yo primero? Ah, ok. Yo. ¿Número? 1049-629. 10496. 629-224. Listo. Bueno, vemos que ya estás inscrito en el B-Learning de Cátedra Unadista y vemos que, bueno,
aquí nos damos cuenta que tenemos esta programación y esta programación está mal. Yo por eso tuve que enviar mensajes a WhatsApp, ¿cierto? Porque en la programación adelantaron todas las sesiones y las sesiones deben ir acorde con el proceso, ¿cierto? Terminada tarea 2, terminada tarea 1, deben, ¿qué? Iniciada la tarea 1, bueno, nosotros explicamos la sesión de B-Learning. Luego debe quedarse tarea 2, por eso estaba como a la mitad de la tarea 1, porque esa tarea 1 tenía 6 semanas. Tuvimos que aplazarla pues para iniciar la tarea 2 para que la fundamentación pues quede de la mejor manera, ¿listo? Y yo les enviaré la invitación, de esto les envío la grabación y luego les enviaré la invitación de la reprogramación de la tarea 3. Listo. Entonces, hay estudiantes que no les aparece acá inscritos, deben hacer clic acá y realizar el proceso de inscripción. ¿De eso tienen alguna duda? ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros los tutores, cuando vayamos a ir a asignar los puntos, si nosotros no los encontramos en el OIL, tenemos un sistema que se llama el OIL, donde nosotros vamos a buscar el B-Learning. Aquí buscamos la administración B-Learning. A mí me corresponde el periodo 16.2. Entonces voy a administración y tengo este grupo. Le doy editar y veo que solo hay 146 estudiantes inscritos en el momento. Entonces aquí me aparecen los nombres, me aparece la cédula y me aparece el número del cupo. ¿Para qué? Pues para que yo pueda asignar los puntos y estos puntos automáticamente se van a sumar a sus 3 calificaciones de tarea 1, tarea 2, tarea 3. Me explico. Si Luisa Fernanda Zambrano asistió a la sesión 1, si asistió a la réplica, yo solo le marco 20 puntos. Si asistió a la sesión 2 o asistió a la réplica, yo solo le marco 20 puntos. Y si asistió a la sesión 3, le marco 10 puntos para colocarle aquí un total de 5 puntos. ¿Listo? 5 puntos equivale a 50 puntos de esos 500 puntos posibles que ustedes pueden obtener. Eso es importante que lo tengan claro. Todos los cursos tienen 500 puntos. Ustedes aprueban el curso con 300 y el asistir a sus 3 sesiones de B-Learning les otorga 50 puntos sobre esos 500 puntos. Es una ponderación bastante importante para el proceso académico. Sumado a eso, pues les da una explicación importante para el desarrollo de sus actividades. ¿Hasta ahí alguna inquietud? Pero lo que yo veo es que no están totalmente inscritos. Aquí solo tengo 146 inscritos y tenemos un cupo de 202. Entonces faltan estudiantes. Bueno, continuamos. ¿Cuál es la recomendación? Lo más importante es que al diligenciar la asistencia, su número de cédula esté súper bien diligenciado porque de lo contrario no le van a asignar los puntos. Más que el nombre, más que el tutor, más que el grupo colaborativo y el código del curso, que es 200-611, su número de cédula. Bueno, entonces les voy a mostrar este video importante para que entiendan el por qué y el para qué de las tablas de inferencia y de las tablas de verdad y las leyes de inferencia. Las tablas de verdad son una representación gráfica de una proposición lógica. Estas tablas permiten verificar si una proposición es verdadera o falsa. Las leyes de inferencia son reglas que se utilizan para deducir conclusiones lógicas a partir de proposiciones previamente conocidas.
Las tablas de verdad se pueden usar para verificar si una proposición matemática es verdadera o falsa. Esto se logra combinando las proposiciones para formar una tabla de verdad. También se pueden usar para demostrar proposiciones matemáticas mediante la construcción de una tabla que muestre los resultados de todas las posibles combinaciones de valores de la proposición. En la programación, las tablas de verdad pueden usarse para verificar si una instrucción de programación es correcta o incorrecta. También se pueden usar para demostrar proposiciones de programación. Esto se logra mediante la construcción de una tabla de verdad que muestre los resultados de todas las posibles combinaciones de valores de la proposición. En la ingeniería se puede usar para verificar si una proposición de ingeniería es verdadera o falsa. Se logra mediante la construcción de una tabla de verdad que muestre los resultados de todas las posibles combinaciones de valores de la proposición. También se puede usar para demostrar todo tipo de proposiciones en ingeniería. En el análisis de datos se pueden usar para deducir conclusiones lógicas a partir de datos previamente conocidos. Las leyes de inferencia también se pueden usar para demostrar proposiciones de análisis de datos. Se logra mediante el uso de reglas de inferencia para deducir la verdad o la falsedad de una proposición a partir de los datos. Si todas las reglas conducen a una conclusión verdadera, entonces la proposición es verdadera. Las leyes de inferencia en la lógica formal se pueden usar para deducir conclusiones lógicas a partir de proposiciones previamente conocidas. También las leyes de inferencia se pueden usar para demostrar proposiciones de la lógica formal. Esto se logra mediante el uso de las leyes de inferencia para deducir la verdad o falsedad de una proposición. Listo, entonces nos quedamos con eso, con la verdad y la falsedad de una proposición. ¿Qué es una proposición? Pues una proposición es algo que tiene sujeto, que tiene un verbo y que tiene un predicado. Eso es lo primero que nosotros vamos a fundamentar el día de hoy. Para afianzar, vamos a trabajar estos tres temas. Conectores lógicos, por favor me cierra el micrófono, tablas de verdad y leyes de inferencia. ¿Listo? Bueno, entonces veamos este. Entonces, los conectores lógicos son 5, ¿cierto? Esta teoría básica de la lógica proposicional, pues debemos tener claro que la vamos a usar en el manejo de proposiciones, que vamos a tener un lenguaje natural, que vamos a tener estas terminologías, un lenguaje natural, un lenguaje artificial o un lenguaje simbólico, y que sencillamente pues nosotros vamos a tener para qué usamos la lógica proposicional, qué es una proposición, los tipos de proposiciones, el lenguaje natural simbólico, vamos a manejar los conectores lógicos y las tablas. Listo. Entonces, para ello pues vamos a iniciar. Vamos a ingresar a este objeto virtual de aprendizaje y vamos a hacer una fundamentación para iniciar con nuestra conceptualización. Estos objetos virtuales de aprendizaje los pueden encontrar en el entorno de aprendizaje para cada una de las unidades, para que ustedes en algún tiempo que tengan, pues puedan fundamentar de una manera más gamificada todo el proceso y todo el contenido del curso. Ustedes buscan su unidad y buscan un objeto virtual de aprendizaje. Bueno, entonces, digamos, el curso como tal que pretende con este recurso, pues reconocer aspectos generales sobre cómo se construye una tabla de verdad. El objetivo de aprendizaje,
después comprender la importancia de las tablas de verdad dentro de la lógica proposicional, su utilidad y la forma de desarrollar. Veamos cuál puede ser un conector lógico, si ustedes recuerdan algo de su fundamentación. Vamos a seleccionar si alguno de estos es un conector lógico. Abra el micrófono y cuál creen que puede ser un conector lógico. Disyunción. Listo, entonces ya vemos que tú tienes una fundamentación importante. Le vamos a dar clic en disyunción y si es, listo. Una proposición simple se denota como con símbolos griegos, con números dígitos, con conectores o con letras en minúscula. Letras en minúscula. Listo, bueno, gracias. El conector que enlaza dos proposiciones con la I. Entonces, ahorita organizamos esa fundamentación, pero estamos mirando a ver si hay algo de fundamentación en nuestro proceso. Este conector I, ¿cuál puede ser? Conjunción. Conjunción. Muy bien. Listo. Entonces, vamos primero a hacer una definición de las tablas de verdad. Entonces, ¿qué es una tabla de verdad? Es una representación esquemática de las relaciones entre las proposiciones. Ya sabemos qué es una proposición, que tiene un sujeto, un verbo, un predicado y que puede tener un grado de verdad, sea falso o sea verdadero. ¿Listo? Sirve para determinar esos valores de verdad de las proposiciones compuestas. ¿Qué es una proposición compuesta? Pues sencillamente la unión de dos proposiciones simples con un conector lógico. Tenemos 5 conectores lógicos, ahorita más adelante los vemos, que es la conjunción, la disyunción, el condicional, la negación y el bicondicional. Entonces, ese sirve para determinar esos valores de verdad y las cuales dependen de esos conectores que vamos a utilizar y los valores que se le den a esas proposiciones simples. ¿Cuál es el primer paso para nosotros obtener nuestra tabla? Entonces, nuestro primer paso es que depende del número de proposiciones que tengamos, vamos a aplicar esta fórmula con 2 a la n, y vamos a obtener el número de filas. Si yo tengo 3 proposiciones en mi lenguaje natural, ¿cuántas filas me quedarán aplicando esta fórmula? ¿Quién me dice? N representa el número de proposiciones. 2 elevado a la n. Si tengo n igual a 3, Serían 8. Muy bien. 8. ¿Tenemos claro el concepto de filas y tenemos claro el concepto de columnas o no? Filas son todas las que tengo de manera horizontal y columnas son las que tengo de manera vertical. Listo. Entonces, si yo tengo 2 proposiciones, voy a tener 4 filas. Si tengo 3 proposiciones, sin importar que Q acá esté negada, bueno, como no he fundamentado los conectores, los vamos a revisar acá. Este conector que tiene 2 opciones en lenguaje natural es O y se conoce como la disyunción. Este conector que solo me une en una opción es la conjunción y es I en lenguaje natural. Les voy a rayar aquí para que pues quede en la grabación. Este es O, la disyunción. Este es I en lenguaje natural. Este es si P, lo que tengamos. Entonces, Q, ¿cierto? Esto se llama un condicional. Si hay un antecedente, entonces hay un consecuente. Este simbolito es la negación que significa no, ¿cierto? ¿Cuál nos falta? Nos falta el bicondicional, que es sí y solo sí en lenguaje natural. Bueno, ahí nos vamos familiarizando poco a poco
para, pues, al final hacer un ejercicio. Listo. Si yo tengo aquí 3 proposiciones, 2 elevado a la 3 son 8 filas. Y tengo 4, 2 elevado a la 4 son 16 filas. Bueno, ¿cuál es el orden o cuáles son los pasos para construir nuestra tabla? Entonces nos dice que cuando se tiene el argumento, el lenguaje simbólico, se determinan los conectores lógicos y pues depende la columna de ellos. Si existen negaciones, se tendrá una columna determinada y también es importante identificar los signos de agrupación. Acá en esta actividad vamos a manejar un simulador que ustedes ya lo deben tener en su enlace Padlet y que ahorita les voy a mostrar. Y en su actividad les van a pedir hacer una tabla manual y una tabla simulada. Siempre van a trabajar primero la tabla simulada en miras de que pues el simulador les va a ayudar a obtener el resultado de la tabla. Y luego vamos a construir la tabla paso a paso. ¿Listo? Aquí nos dice que los signos de agrupación están los paréntesis, están las llaves y están los corchetes. Estas son las negaciones, la conjunción y la disyunción. Está el condicional y el bicondicional. Veamos, este es el símbolo de la negación. Este es el símbolo de la conjunción. Entonces, aquí nos dice cómo se comporta la conjunción. Nada de esto se lo tienen que aprender de memoria. Están las tablas. Ustedes sencillamente van y abordan un ejercicio y tienen su tabla. Veamos en la conjunción. La conjunción solo es verdadera cuando los dos son verdaderos. En otro caso, falso. ¿Listo? La negación, pues sencillamente si la proposición está verdadera, negarla es colocarla en falso, cambiarle el grado de verdad. Si está falsa, pues lo cambiamos a verdadero. La disyunción o en lenguaje natural, un ejemplo, vea, soy estudiante o estudio en la UNAT. Entonces, veamos acá, si las dos son falsas, es falso, en otro caso, verdadero. El condicional me dice que solo es falso si mi primera proposición es verdadera y mi segunda proposición es falsa, en otro caso, verdadero. Y el bicondicional me dice que si los dos tienen el mismo grado de verdad, ya sea verdadero o sea falso, es verdadero, en otro caso falso. Entonces, sencillamente nosotros vamos a hacer uso de estas tablas para poder obtener nuestra tabla real dependiendo del lenguaje natural que obtengamos. Listo. Según ese resultado de esa tabla, se clasifica como tautología si todos nuestros resultados son verdaderos. Si aquí al final tenemos solo verdaderos, es una tautología. Si aquí tenemos todos falsos, es una contradicción. Y si tenemos valores alternos, es una contingencia. Entonces ya fundamentamos los 5 conectores lógicos: conjunción, disyunción, negación, condicional y bicondicional. Todos tienen un símbolo y todos tienen una tabla de verdad. Fundamentamos qué es una proposición, las clases de proposiciones que son simples o atómicas y compuestas o moleculares. Fundamentamos cómo se construye la tabla y fundamentamos la clasificación de las tablas. Con esta fundamentación ya se puede hacer el ejercicio 1, se puede hacer el ejercicio, no, el ejercicio 2 es de leyes de inferencia. Vamos ya con el ejercicio 1. Bueno, vamos a construir una tabla. ¿Cuál es el orden para construir la tabla? Si tenemos acá 2 proposiciones, ya sabemos que va a ser de 4 filas, ¿cierto? Entonces, en las columnas colocamos las proposiciones.
Luego vienen las negaciones que existan. A esto le conocemos como un lenguaje simbólico. Y como son 4 filas, las 2 primeras van a ser verdaderas, las 2 falsas. En la siguiente, la mitad, o sea, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. ¿Qué pasa si yo tengo 3 proposiciones? Entonces les voy a mostrar. Yo tendría P, yo tendría Q y yo tendría R, ¿cierto? 2 elevado a la 3 es igual a 8. ¿Cuántas filas voy a tener? 8 filas. ¿Cuántas columnas? Pues las que me van saliendo dependiendo de mi lenguaje simbólico. Como tengo 8, la mitad de 8, en esta primera columna, 4 van a ser verdaderas y 4 van a ser falsas. Siempre se construye así. La mitad de esto van a ser 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. Y luego la mitad, una verdadera, una falsa. Yo ya tengo la primera parte de mi tabla para luego operar con mis premisas. Todo lo que esté en paréntesis. Ah, no, luego vienen las negaciones. ¿Listo? Y luego vienen las premisas. Ahí vamos entendiendo poco a poco. Listo. Trabajamos en orden, colocamos la negación. ¿Cuál es la negación de P? Si yo tengo acá 2 verdaderas, acá voy a tener 2 falsas. Si yo tengo acá 2 falsas, acá voy a tener 2 verdaderas, porque negar es cambiar el grado de verdad. La negación de Q es tener todo lo contrario que yo tengo en Q. Si tengo verdadero, acá tengo falso. Si tengo falso, acá tengo verdadero. Y así sucesivamente hacia abajo. Voy a tomar mi primera premisa, que es P entonces Q. Y voy a trabajar con P entonces Q aplicando la tabla del conector lógico. El conector condicional me dice que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, yo tengo falso. En otro caso, tengo verdadero. O sea, para tener un falso, debo cumplir con esto. Verdadero, falso, tengo falso, en otro caso verdadero. Luego me dice la negación de Q, ya la tenemos. Y finalmente me dice que opere P entonces Q con el conector conjunción y la negación de Q. Entonces yo vengo y elijo mi columna y elijo mi otra columna. ¿Y qué conector le aplico? La conjunción. La conjunción me dice que si yo tengo 2 verdaderos, es verdadero, en otro caso es falso. ¿Qué tengo que hacer yo? Aplicar un concepto. De acá en adelante los estudiantes no se pueden decir que son malos para las matemáticas, porque eso les dijeron en su bachillerato y en su antigua escolaridad. Ustedes deben confiar en sí mismos y deben partir de cero con una fundamentación. ¿Cómo se hace una fundamentación? Pues conceptualizando. La matemática es una ciencia exacta en la que tú aplicas conceptos y tienes respuestas exactas. ¿Listo? Bueno, entonces paso a paso nosotros vamos construyendo la tabla. Ya hicimos este pedacito, ahora vamos a colocar el conector de el condicional para obtener nuestra respuesta. Este pedacito lo vamos a operar con la negación de P. ¿Con qué conector? Con el condicional. Pero aquí quiero explicarles algo. Como nosotros vamos acá, ¿cierto? Y yo debo colocar el condicional, yo debo operar así visualmente. Si yo tengo en mi primera verdadera y en mi segunda falsa, es falso, en otro caso verdadero. Como no tengo ese caso,
todas son verdaderas y tengo una tautología. No lo van a aprender así tan rápido. Ustedes van a tener que ir a construir su lenguaje natural y empezar a rayar y empezar a mirar los videos, pero pues la idea es mostrarles el proceso de cómo se hace. Bueno, vamos a hacer una actividad de aprendizaje. Vamos a jugar a falso y verdadero y ustedes me van ayudando a contestar. ¿Listo? Nos dice que al aplicar el conector lógico de la conjunción, solo será verdadero cuando el valor de verdad de las dos proposiciones son verdaderas. ¿Eso es verdadero o eso es falso? Verdadero. Muy bien. Listo, muy bien. Ahora me dice, la fórmula para determinar el número de filas que debe tener una tabla de verdad está dado por 2 a la 2xn, siendo n el número de proposiciones simples del lenguaje simbólico. ¿Eso es verdadero o eso es falso? Verdadero. Falso. Falso. Verdadero. ¿Cierto? No es Verdadero. falso porque es elevado a la n. 2 elevado a la n, no es 2 por n. ¿Listo? Mire, la fórmula para determinar el número de filas de una tabla está dado por 2 elevado a la n. ¿Listo? Que no sé cómo devolverme. No me permitió devolverme, sería hasta ahí. Bueno, yo creo que es hasta ahí. Vayamos de nuevo a nuestra presentación. Ahora, con ese tema, ya digamos que ya manejamos el ejercicio 1 y parte del ejercicio 4. Vamos a manejar el tema de leyes de inferencia, que es un poquito más denso. Y al final hacemos un ejercicio para luego aplicar un formulario. Listo. Entonces, las leyes de inferencia son unas reglas que solo se pueden aplicar si en nuestro resultado tenemos una tautología. Eso no se les puede olvidar. Las leyes de inferencia nos permiten demostrar el grado de validez de un argumento, pero solo si tenemos en nuestra tabla una tautología. Entonces, ¿qué nos permiten? Identificar en forma clara uno de los métodos para demostrar la validez de argumentos mediante la aplicación correcta de las leyes de inferencia. Hola, bienvenidos. El presente objeto virtual de aprendizaje te llevará a conocer todo lo relacionado con las leyes de inferencia lógica. La inferencia lógica es la manera como obtenemos conclusiones a partir de enunciados u observaciones dadas. Para ello, utilizamos un proceso llamado demostración lógica, en el cual se utilizan las reglas de inferencia. Recuerda, para utilizar las reglas de inferencia debemos contar con un razonamiento, el cual, a partir de un conjunto de proposiciones llamadas premisas, se obtiene un resultado llamado conclusión. Te invito a navegar en esta herramienta para que conozcas más a fondo la aplicación de las reglas de inferencia. ¿Listo? Bueno, ¿qué son las leyes de inferencia? Pues son unas reglas, ¿cierto? Son unos esquemas formales que están dados, que nos dicen cómo se aplican, cómo funcionan y que nos permite demostrar la validez del argumento. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuáles son los pasos para hacer esa demostración? Identificar las premisas y la conclusión, construir la tabla de verdad, revisar si el resultado es una tautología, organizar y enumerar de forma vertical esas premisas y aplicar las leyes de inferencia indicando cuáles de ellas se usan con una abreviatura y repetir este paso hasta llegar a la conclusión. Entonces,
¿Cuáles son los elementos? Pues premisa, conclusión, reglas de inferencia. Vamos a ver algunas. Esta es una tabla que ustedes encuentran, no sé cómo les darían su enlace Padlet, el que nosotros trabajamos en el periodo 16.1, pues tiene las reglas como tal, tiene los videos de apoyo para cada uno de los ejercicios, y disculpan un minuto. Listo, ya se cayó el perrito. Volvemos. Este repositorio ustedes lo encuentran ahí en su entorno de aprendizaje. ¿Listo? También tienen, espere que estas son las reglas que yo requerí. Dios mío, me quedó esta grabación terrible por culpa de este perro. Para poder nosotros entender las leyes de inferencia, si no tenemos la fundamentación de los conectores lógicos, como es, yo reviso esta regla. Si yo no sé que esto es un condicional, pues yo no la voy a entender. Si yo no sé que esto es una negación, no la voy a entender. Si yo no sé que esto es una disyunción, no la voy a entender. Si yo tengo claro que estos 3 puntos significan conclusión, pues yo ya sé que mi regla, si yo tengo estas premisas, me va a concluir a esto. ¿Listo? Entonces, para poder aplicar estas leyes de inferencia, yo primero tengo que fundamentar y saber que, por ejemplo, esto es un condicional, ¿cierto? Que la simplificación disyuntiva está formada por 2 proposiciones en disyunción, P o Q, pero que además requiere que haya un condicional, P entonces R, y otro condicional, Q entonces R, y que me va a concluir al consecuente de estas 2 premisas. Yo no tengo que hacer nada, sencillamente tengo que identificar mis premisas, aplicar, determinar qué ley de inferencia se cumple y aplicarla mediante la conclusión. Ya ahorita hacemos un ejercicio porque yo sé que todo esto les está apareciendo en chino, pero yo les estoy explicando el procedimiento de cómo entender el tema. ¿Listo? Un modus ponendo pones me dice que para aplicar esa regla yo debo tener un condicional y debo tener una proposición simple. Pero esa proposición simple debe ser la misma del antecedente del condicional para yo concluir el consecuente. ¿Listo? El modus tollendo tolles actúa sobre el consecuente. Si yo tengo un condicional y tengo una proposición simple que debe ser la negación del consecuente, yo concluyo la negación del antecedente. Nada de memoria, ustedes deben tener sus tablas y deben aprender a manejar la regla. El silogismo hipotético es la única regla que usa 2 condicionales. ¿Cómo deben ser esos condicionales? El consecuente del primero debe ser el antecedente del segundo. ¿Qué me concluye? El antecedente del primero con el consecuente del segundo. Tollendo pones son 2 proposiciones en disyunción y una proposición cualquiera donde niegue alguna de las 2, yo obtengo la otra. La doble negación, ¿qué quiere decir? Que si yo requiero en algún momento que una proposición esté negada, pues yo aplico la ley de la doble negación y la obtengo. También, si yo requiero una simplificación
Es decir, que entre mis premisas yo tengo P y Q, pues yo aplico la regla que me permite separar esas dos proposiciones para tenerlas y poderlas aplicar en estas leyes donde yo requiero una proposición sencilla. Pero si yo tengo una proposición, yo siempre la voy a poder poner en disyunción con otra. Y si yo quiero unirlas, así como las separé, pues yo ya sé que tengo que aplicar adjunción. Todo este proceso se hace en un lenguaje simbólico, siempre llegando a la conclusión. Listo, yo sé que hasta ahí les hablé en chino. Pero entonces continúo acá. Toledo pones, ya la vimos. Un condicional, una proposición simple, me concluye el consecuente. Toledo tolens, trabajamos con la negación del consecuente, me concluye la negación del antecedente. Silogismo hipotético, dos condicionales donde el consecuente es el antecedente, me concluye el antecedente del primero y el consecuente del segundo. Toledo ponens o P o Q, ¿cierto? Niego cualquiera de las dos. Aquí puede ser no P o puede ser no Q, concluyo la otra. Dilema constructivo. Dos proposiciones en disyunción. Cada una de estas proposiciones es el antecedente de un condicional y cada condicional concluye diferente, ¿cierto? ¿Qué me concluye toda mi regla si yo tengo estas tres premisas? Me va a concluir los dos consecuentes en disyunción. Pero yo tengo que saber que este es el símbolo de disyunción, que este es el símbolo de un condicional, que esto es un antecedente, que esto es un consecuente, que esta es una doble negación, que esta es la conclusión. ¿Listo? Entonces aquí sencillamente les muestran otras reglas. Vamos rápidamente porque se nos fue el tiempo a ver cómo construimos nosotros una tabla. ¿Listo? Nosotros copiamos nuestra tabla de conectores. ¿Qué debemos hacer primero? Bueno, también es importante construir el lenguaje natural. ¿A qué me explico? Bueno, yo lo voy a hacer sobre la guía que yo tenía porque no, en este momento pues no conozco la guía de ustedes. Veamos aquí en este anexo. El primer ejercicio de ustedes les dan un lenguaje simbólico, ¿cierto? Les dan las proposiciones. Vamos a construir el lenguaje natural. ¿Cómo nosotros formamos ese lenguaje natural? Lo formamos a partir del lenguaje simbólico y conociendo el lenguaje natural de estos conectores. ¿Qué está en mi primer lenguaje? Yo primero le puedo dar colorcitos para que ustedes entiendan que nosotros no vamos a adicionar absolutamente nada. ¿Listo? Mi lenguaje simbólico me dice P, si P, entonces pasa esto, ¿cierto? Hay un antecedente, un consecuente. Entonces, lo primero que yo copio es mi P. Y aquí yo ya sé que enlazo con un conector lógico, porque va con un condicional al cual le pongo rojo para yo saber que es mi conector. Si P, entonces lo coloco así en mayúscula para que me comprendan, pero pues obviamente no debe ir así. ¿Qué tiene mi premisa? Tiene Q. Yo solo estoy recorriendo mi lenguaje simbólico o, ¿cierto? Que es la disyunción R. ¿Cuántas proposiciones tiene este lenguaje?
3. ¿Nadie? 3. ¿Cuántas Tres. filas tendrá esta tabla? 8. Listo. Entonces, si se dan cuenta, la fundamentación para cualquier ejercicio, ustedes ya están en capacidad de construir el lenguaje natural de cualquier ejercicio. Solo que no se les olvide el lenguaje natural de cada uno de sus conectores lógicos. ¿Qué les dice? Escribir la proposición compuesta en el lenguaje natural. Generar una tabla de verdad manual, generar una tabla simular. ¿Listo? Vamos a ir a esa tabla de verdad manual para aprender a construirla. La vamos a hacer con este lenguaje más grande para que ustedes puedan afianzar ante cualquier lenguaje. Tenemos 3 proposiciones. 2 elevado a la 3 van a ser 8 filas. Empiezo a construir, ya sé que son 4 verdaderas y 4 falsas. ¿Cierto? Todos hasta ahí me van copiando. Si quiere le dejamos acá más y lo centramos. Lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer en Word. Aquí son, bueno, yo suelo hacerlo así más rapidito. Son 2 verdaderas, son 2 falsas y luego se repite. ¿Listo? Y aquí sencillamente es una verdadera, una falsa y se repite. Hasta ahí, ¿quién no ha entendido? Uy, tuvo retorno. Fácil. La verdad, profe, yo. ¿Qué no has entendido? ¿Cómo se construye la tabla? Sí, profe, y también de dónde sale el 2 a la 3. Ah, no, esa es una fórmula que se ha Ejemplo. establecida. A ti te dan la fórmula para construir las tablas lógicas y ya sabes qué es esa fórmula. Entonces tú determinas el número de proposiciones que tengas. 2 elevado a la n. ¿Quién es n? El número de proposiciones. Tú cuentas cuántas proposiciones tienes en tu lenguaje simbólico. Tienes a P, tienes a Q y tienes a R. Lo demás son negaciones y son operaciones entre proposiciones. Entonces, 2 elevado a la 3 es igual a 8. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Formamos 8 filas. Siempre la mitad de 8 es 4. 4 verdaderas, 4 falsas. Luego, la mitad de esa, 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. Y la mitad de esa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. ¿Qué pasa si yo tengo 2 elevado a la 4? Va a ser igual 16 filas. Las primeras 8 verdaderas, las otras 8 falsas. Luego 4 verdaderas, 4 falsas, y así sucesivamente. 2 verdaderas, 2 falsas y luego verdadera, falsa. Si yo tengo 2 elevado a la 5, 32. Las primeras 16 verdaderas, las otras 16 falsas. Luego 8 verdaderas, 8 falsas y así sucesivamente. 4 verdaderas, 4 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. Una verdadera, una falsa. ¿Listo? Bueno. El proceso que nos indicaron en la teoría es que una vez nosotros en las columnas coloquemos nuestras proposiciones, vamos a colocar las negaciones que encontremos en nuestro lenguaje simbólico. ¿Listo? La única negación que encontramos es no ere. ¿Qué es no ere? Pues el opuesto de ere. Cambiamos el valor. Ahora me dice, opere P, entonces Q. Yo marco con un color para no equivocarme. Y aplico mi conector lógico. Mi conector lógico me dice en un condicional que si la primera es verdadera, la segunda es falsa,
Busco primera verdadera, segunda falsa, aquí tengo un falso. Verdadera, falsa, aquí tengo otro falso. No tengo más verdadero o falso. Entonces, yo tengo lo demás es verdadero. ¿Por qué? Porque apliqué la tabla del conector lógico condicional. Ahora me dice que Q y R. Entonces yo me voy con Q y R. Les pongo otro color para no confundirme. Me dice que con el conector sí, solo sí, que es el bicondicional. Yo voy y miro cómo se comporta ese conector. Es verdadero solo cuando las dos proposiciones tienen el mismo grado de verdad. Entonces yo voy y busco. Acá hay 2 grados igual. Acá hay 2 grados igual. Acá los dos son verdaderos y acá los dos son falsos. En otro caso, falso, porque eso me dice la tabla, no me estoy inventando nada. Ahora me dice que la otra premisa es no R y Q, ¿cierto? A este le doy un color diferente. Y no R. Están con una conjunción. ¿Cómo funciona la conjunción? Si las dos son verdaderas, es verdadera, en otro caso, falso. Entonces yo voy a buscar las dos verdaderas. Acá tengo otras dos verdaderas y en otro caso falso. Les hice una tabla grande para que después no vayan a decir que cómo se hacía. Bueno, luego me dice que opere P, entonces Q y Q entonces R. Entonces yo marco con quién es que voy a operar, con quién voy a trabajar. Pongamos naranjita para que no se nos note. En conjunción, yo ya sé que si las dos son verdaderas, es verdadera, ¿cierto? Si las dos son verdaderas, es verdadera. Si las dos son verdaderas, es verdadera. En otro caso, falso. Finalmente me dice que esta partecita, que ya la tengo aquí, se vaya en disyunción con esta partecita que yo ya obtuve aquí. Entonces ya tomo con otro color estas. Y ya casi estoy llegando al resultado de mi tabla. ¿Cierto? Me dice que en disyunción, cuando las dos son falsas, es falsa. Cuando las dos es falsa, es falsa. ¿Hay más falsas? Sí, aquí tengo otra falsa. No hay más falsas, ¿cierto? ¿Qué resultado tengo en esta tabla? Lo vimos, ¿cierto? Que si todo este resultado es verdadero, todo no es. Esto es una tautología. Este no es el caso, ¿cierto? Que si hay verdaderos y falsos, es una contingencia. Esto es una contingencia. Y que si todos son falsos, es una contradicción. ¿Listo? Luego les dice, después de generar la tabla manual, hagan una tabla simulada. Se van a su Padlet, que me imagino que lo tienen, y en algún lado dice el simulador. Acá creo que está. Entonces copian el enlace y entran a su simulador. Ya es... Pues, permite pegar.
y ustedes van a copiar su lenguaje simbólico con sus paréntesis, con sus llaves, con sus corchetes, donde abre, donde cierra, donde va P, donde va entonces, donde va la negación de Q. ¿No? Todo. Y al final le dicen generar tabla. Con este limpian, o si quieren, por ejemplo, P, entonces Q, cierran, sí, solo sí, Q, entonces no R, por ejemplo. Cerramos. Pero se equivocaron en no R y iba R, entonces con esta flechita van borrando así para no repetirlo todo. Entonces lo vamos a dejar con R y cerramos. Y le decimos generar la tabla. Y la cortamos y la pegamos. ¿Y listo? Al final tenemos que decir si es contingencia o contradicción. Bueno, ya les expliqué el ejercicio. En el ejercicio 2, muy sencillo, ustedes les dan un lenguaje natural, ustedes marcan. Voy a copiarlo aquí. Tenía un por. Me van a decir cuánto se van demorando haciendo esta actividad. Ustedes les dan un lenguaje natural. ¿Qué suelo hacer? Yo suelo marcar mis proposiciones, ¿cierto? Separarlas de los conectores para poder identificar. Y esta, por ejemplo, es la misma proposición. Tengo que revisar eso. Este es un conector, sí, y este es un entonces. ¿Mm? Me dicen qué ley de inferencia se aplica ahí. Entonces yo reviso. Para poder entenderlo tengo que colocar ya no en un lenguaje natural, sino este lenguaje natural en un lenguaje simbólico. Si a esto yo le doy nombre P y a esto le doy nombre Q. Entonces yo ya sé que en mi primera tengo P, entonces Q. Y aquí hay un punto seguido, quiere decir que ahí sigue otra proposición simple. Nosotros vimos una regla en todas las tablitas que se llamaba modus ponendo pones. Vamos a esa y decíamos que si teníamos un condicional y una proposición simple cualquiera, que es el mismo antecedente, concluíamos el consecuente. Lenguaje simbólico es este. Ley de inferencia, ¿cómo se llama la ley? Conclusión, copiar aquí que concluimos a Q. Camila es una líder ambiental. Eso es el ejercicio 2. Así de sencillo. El ejercicio 3 les dice, aquí les explica un poco la dinámica de cómo se hace esa demostración de un argumento usando las reglas de inferencia lógica. ¿Listo? Entonces les dan un lenguaje simbólico y les dice, lo que primero hacemos nosotros es separamos las premisas. Vea, aquí hay conjunciones. Entonces, le damos el nombre a cada premisa. Premisa 1, P, entonces Q. Premisa 2, Q, entonces R. Premisa 3, P o S. Premisa 4, no S. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? A partir de un lenguaje simbólico y a partir de nuestras premisas, vamos a aplicar leyes de inferencia para llegar a esta conclusión, para demostrar esto. ¿Pero qué debemos revisar? Que cada lenguaje sea una tautología. Lo primero que deben hacer es simular, introducir todo su lenguaje simbólico, simularlo. Y si es una tautología, ustedes pueden aplicar leyes de inferencia. Entonces, rápidamente, yo ya sé que tengo que llegar a P o T. Sé que tengo estas premisas. Yo lo primero que aplicaría sería estas dos para poder obtener a P. Si tenemos la premisa 3, que es P o S,
Y tengo mi premisa 4, que es no S. Hay una ley de inferencia que me dice que si tengo dos proposiciones en disyunción y que niego cualquiera de las dos, me concluye la otra. Entonces yo aquí ya tengo P6, ¿cierto? Esto se puede hacer de muchas maneras dependiendo del pensamiento lógico-matemático de cada estudiante. Aquí lo primero que hacen, aquí les están dando ya la respuesta y ustedes lo único que deben decir es qué ley de inferencia se aplica y entre qué premisas. Entonces aquí están diciendo que concluyen a PR. Entonces vean a P1 y a P2. Tengo P entonces Q y tengo Q entonces R. Yo me voy a mis leyes de inferencia, a mi tabla, y reviso qué ley me cumple esto. Nosotros vimos que si habían dos condicionales y que si el consecuente es el antecedente, me concluye P, entonces R. Entonces yo ya sé que esta regla acá es silogismo hipotético. ¿Entre quién? El lenguaje es SH, ustedes lo encuentran en su tabla, entre mi premisa 1, mi premisa 2. Luego obtengo a P. ¿Entre quién? Esto se llama modus tollendo-tollens, METT. ¿Entre quién? Entre P3, P4. Y sencillamente, luego me dicen que tengo que, yo les dije que así como podíamos separar, podíamos unir o podíamos colocar en disyunción, ¿cierto? Dos proposiciones. Entonces aquí sencillamente están colocando en disyunción con otra proposición cualquiera. Y así sucesivamente. Entonces, la dinámica se hace de la misma manera. Yo tomo mi tabla de leyes de inferencia, tomo mis premisas, las organizo y reviso para dónde voy. Voy para mi conclusión. Si yo reviso acá, me dice, ¿qué ley aplicada? P entonces R. Entonces yo ya sé que aplico silogismo hipotético entre P1 y P2. Silogismo hipotético. ¿Por qué? Porque el silogismo hipotético me dice que tengo dos condicionales, P entonces Q, Q entonces R, concluyo P entonces R. ¿Entre qué premisas? Entre mi premisa 1 y mi premisa 2. Luego me dice que tengo a no P. ¿Cómo obtengo yo a no P? Si yo tengo, a ver, ¿quién me dice cómo obtengo a no P? Que no supe. Bueno, ya alguien supo. Aquí pueden ver. Lo voy a hacer así rápidamente. Yo tengo Q entonces R, ¿cierto? Y tengo a no R. Entonces hay una ley de inferencia que me dice que si tengo la negación del consecuente, me concluye la negación del antecedente, ¿cierto? Y ahora me voy con P entonces Q, que es la primera. Y me dice que si tengo con otra proposición simple negando, pues concluyo a no P. ¿Listo? ¿La vieron? Y así sucesivamente, ustedes van revisando qué les va quedando, qué puedo aplicar, pero hacia dónde voy, hacia mi conclusión. Aquí yo ya tengo no P, aquí yo ya tengo no Q. Entonces, sencillamente aplico una adjunción, ¿cierto? ¿Cómo la aplico? Pues con la regla de la adjunción.
y sencillamente coloco en disyunción con la regla de la que vimos ahorita con no ere. Yo voy haciendo mis artífices con mis leyes de inferencia y pues a uno le saldrá en 2 pasos, a otros en 3, dependiendo pues del grado de pensamiento que le coloquen a la situación. Pues eso es todo lo que yo les voy a explicar en la sesión de B-Learning. Les voy a compartir esto para que ustedes lo puedan desarrollar y puedan revisar, pues, qué tanto pudieron fundamentar. Esto es para ustedes, no es evaluable. O sea, ustedes ya tienen los 20 puntos por estar acá, por haber participado del encuentro. Pero sí les invito a que lo desarrollen para medir el afianzamiento y sencillamente pues ir a abordar sus videos de apoyo e empezar a construir, a elegir en el foro y a colocar sus aportes uno a uno para que el tutor pueda hacer el proceso de apoyarles en la construcción de su actividad. Son 4 semanas lo que tienen para esta actividad. Ustedes se van a dar cuenta que en cuestión de hora y media ustedes tienen ya su actividad y se pueden dedicar a otros cursos. Lo pueden aportar y su tutor les va a decir está bien, está mal, y ya van a garantizar una calidad en esa entrega, obteniendo pues una máxima ponderación. Voy a compartirles la asistencia. La idea es que se puedan inscribir de la mejor manera. Ya les hice las recomendaciones pertinentes. ¿Me confirman si todos tuvieron acceso al enlace? Sí, señora. Hola, profe. Gracias, Angie. No, yo Profe, por mi qué parte pena, no. yo no puedo acceder ¿Qué al más, chat. profe? ¿No entraron por el correo institucional o por qué o qué? Yo sí ingresé por el correo No sé. institucional, pero no me permite, no está habilitado la parte de chat. ¿Para ti? A mí tampoco, profe. Eso quiere decir que no A mí hacen tampoco. parte del equipo. Porque esto ya es un equipo. ¿Listo? Entonces, esos estudiantes me escriben, por favor, al WhatsApp que les llegó. O a bueno, este número 304-1125-508 y yo les envío el enlace ahí. Gracias, profe, muy amable. Profe, ¿nos puede Cuéntame, repetir el número, por favor? Andrés. 304 ¿Nos podría repetir? 1125 508. 304-1125-508, profe. Sí, señora. Aló. Maldito de señal. 304. 1125 508. Vamos a ver quién me está escribiendo. Perfecto, profe, gracias. Listo. Señor. Señor. Tienes mal el internet. No te escucho nada. Te escucho robotizado. Por este medio, por el chat del B-Learning. Señor. Regálame un segundo, profe. Ahora sí ya te escuché, pero no. Profe, ¿cuál es el código? Ah, bueno. 200-611. La pregunta es que si tú nos regalas la encuesta de asistencia al chat de esta conferencia. La asistencia ya la compartí. El enlace que deben resolver también ya lo compartí. El enlace lo estoy resolviendo, es que no había visto era la asistencia. Ah, ok. Vale, profe. Profe, ¿me puede repetir el código, por favor? 200-611. Me van preguntando si tienen más dudas de esa asistencia, por favor. Profe, el número del curso, ¿cuál es? 200-611. No, el último, el que aparece en el último grupo del curso virtual. 3.
Grupo 3, Tunja, Garagoa y Grupo 3. Tutora, disculpe, ahí donde es lo del lo del grupo de curso virtual, ¿no es el número que uno tiene asignado en el grupo como tal? Ejemplo, mi grupo, pues sí, pero pues como todos no lo conocen, yo por eso les digo, el número el dato que debe estar es su cédula. Sí, porque los van a buscar es por cédula. Ok, pero Profesora, buenas noches, me disculpa. ¿Me Cuéntame. puede regalar su nombre para colocarlo como tutora? Yadi, las dos con Y. Yadi Milena Camacho. Profe, ahí con el solo, ya le envié con el, ahí su merced para llenar la asistencia. ¿Lo envías? No entiendo tu pregunta. Que para llenar la asistencia, le escribí por el WhatsApp. ¿Y yo te envié el enlace? No, su merced. Tienes que volverme a escribir porque no lo veo. Yo estoy compartiendo en pantalla a quién le voy contestando. Y ya en un momento dado ya cierro y no envío más. Pero entonces estos estudiantes tampoco tienen acceso a lo que deben, al cuestionario. No, pero estamos graves es con esto, porque ya deberían hacer parte del equipo, porque si no todas las veces, pero yo no tengo invitaciones para ser parte de este equipo. Todos están acá, invitados. ¿Qué pasó ahí? Profe, qué pena. Dime, Alba. ¿Me recuerdas tu nombre? Yadi, las dos con Y, está en el chat. Yadi Milena Camacho. Pero todos accedieron al formulario, diligenciaron el formulario. Es una cosa es la asistencia y otra cosa es la actividad que se hace con el formulario. Yo vuelvo y lo comparto. Porque es que ese ejercicio les sirve para su prueba objetiva cerrada al final del curso. Y lo voy a compartir a esos estudiantes que me pidieron el enlace. Y acá... Buenas tardes. Oye, Cuéntame. una pregunta. Dime. ¿Esta es la sesión 2 o 3? Es que No, en la el 2. foro aparece 3. No, yo ya les expliqué que hay un problema en la estructuración de las sesiones en plataforma. La sesión 2 es hoy y la réplica es el sábado. Y para Profe, la una sesión pregunta, qué 3 pena. recibirán la ¿Me regala invitación. el número del grupo? Vale, El gracias. grupo, pues, puede ser tu grupo colaborativo dentro del campus o el grupo 3 al que corresponde este. Grupo 3. ¿Grupo curso virtual? No, es que ahí sí dice curso virtual, sí es el grupo de ustedes. Ustedes tienen un código del curso que es 200-611. Luego va una raya al piso y luego sigue un número. Ese es el grupo colaborativo. Lo encuentran en su perfil. ¿Listo? Vale. Creo que pena que escrito 3 veces, pero no me han enviado el enlace. Qué pena, ¿me puede No, colaborar? porque mira, yo a todos los que aparecen en verde los contesto. Mira,
No tengo ninguno en verde. Bueno, ahora un ratico. Me escribes de nuevo, por favor. Ya miramos, ya miramos. O estás escribiendo a otro número. Toca mandarle, ya yo le digo. Gracias. Te lo confirmo, qué pena. Estoy escribiendo a la línea 304 11 25 508. Sí, ahí voy contestando los que van llegando. No he recibido más mensajes. Ahí sí, ya nada que hacer. ¿Qué Tutora, hacemos? disculpe, una pregunta. Dime. Su merced, ¿cuándo sube esta grabación o esta grabación, la grabación de este e-learning, a partir de cuándo está habilitada para repasar? Gracias. Esa queda ahí. ¿Ya de una vez ahorita? Sí, claro, tú haces parte de este grupo, queda la grabación ahí. Sin embargo, yo la descargo, la pongo en YouTube y la mando a todos los correos. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, pues doy por terminada la grabación. Una pregunta.